Anywhere you go, anywhere you go, you belong. Anywhere you say, anywhere you say, anywhere. Esparta o la ceremonia. Es muy probable que a muchos se nos venga a la mente a Leónidas y sus 300 guerreros en la batalla de las Termópilas cuando escuchamos la palabra Esparta. Quizás a varias personas se les venga en mente a unos hombres muy musculosos, mamadísimos, con unos escudos, lanzas, cascos, capas. Y bueno, la verdad es que sí era así. En el pasado, Esparta tenía una costumbre de cuidar muy bien el tipo de guerreros que criaban desde niños. ¿A qué me refiero? Cuando un ciudadano tenía un hijo, este hijo tenía que pasar por algunas pruebas o verificaciones. No podía nacer con alguna enfermedad o algún signo de debilidad, puesto que, de ser así, era asesinado, era lanzado por un barranco o quién sabe. El caso es que claramente los espartanos tenían que ser hombres de guerra, hombres de lucha, guerreros natos y muy fuertes. Pero vayamos por partes. Es verdad que existe mucho material acerca de Esparta, pero podría hacerse un video de tal vez 1 hora o mucho más. Así que trataré de decir solo lo que creo que es muy importante acerca de esta cultura y de lo que fue Esparta en su día. Empecemos por quienes conformaban Esparta, es decir, su población. Esparta se dividía en 3 clases sociales. Los primeros son los ciudadanos, en este caso los espartanos mismos, la clase élite. Los espartanos vivían en el centro de Esparta. Ellos podían crecer y desarrollarse como quisieran. No tenían ni una limitación, puesto que ellos eran la clase superior o la clase élite. Los segundos son los perioikoi, en este caso la clase media. Los perioikoi no tenían ningún problema con los espartanos, se llevaban bien. Los perioikoi formaban parte del grueso del ejército de Esparta. También muchos de ellos eran artistas, herreros o comerciantes. Estos podían crecer en los alrededores cercanos de Esparta. Ellos podían crecer y desarrollarse, pero con ciertas limitaciones. En este caso, ellos no podían darle sombra a Esparta misma, no podían estar por encima de la clase superior, así que podían tener templos y demás, pero nunca estar al nivel o demás de Esparta. Y finalmente tenemos a la clase de los zilotas. Esta clase era la peor tratada en toda Esparta, eran los que sufrían todo el tiempo. Eran los esclavos de los espartanos, eran discriminados todo el tiempo y los espartanos tampoco podían, matarlos a los zilotas por el simple hecho de que estos formaban parte también del ejército de Esparta y bueno, también contribuían de cierta forma en su crecimiento como tal. Pero bueno, hay un dato curioso que les puedo contar, que es que cada año se puede decir que se celebraba una vez al año, una fecha en la cual los espartanos podían matar a los zilotas sin tener algún tipo de cargo en contra o algún tipo de inconveniente. Estos zilotas asesinados tenían que tener unos cargos en contra, tal como espionaje, traición y cosas así. Y había una cierta cantidad límite de hilotas asesinados al año, que era de 2000 si no me equivoco. Y pues ya, los hilotas sufrían mucho. Esta clase tenía que establecerse lo más lejos posible de Esparta, es decir, de la ciudad. No podían quedarse en los alrededores como la clase media y como ven, pues tenían muchas limitaciones. A pesar de todo esto, la cantidad de ciudadanos espartanos era muy poca a diferencia o en comparación de las otras clases. Por ejemplo, los espartanos podrían llegar a unos 20.000 ciudadanos, es decir, espartanos élite como tal, espartanos totalmente nacidos en ahí y demás. Pero tenemos por otro lado a los
periodicoi, que podían llegar a unos 150.000, 200.000 y algunos dicen que hasta 250.000 habitantes. Y la gran diferencia viene en los ilotas, que podían llegar desde los 350.000 para arriba. Es decir, la diferencia entre clase media y baja contra la de los espartanos es muchísima, muchísima. Bueno, para poder explicar esta situación, debemos hablar de la siguiente etapa, que es la formación de los espartanos, es decir, desde que son niños hasta que son adultos. Y antes de entrar a este paso, quisiera hacer notar este detalle, y es que Esparta como tal no contaba con unas murallas, a diferencia de otras ciudades de aquel entonces, como por ejemplo Atenas, Corintia y demás. La razón por la cual los espartanos tenían tan poca cantidad de habitantes es por el simple hecho de que estos atravesaban por varias etapas en su vida, las cuales los transformaban en guerreros, pero en el transcurso de estas se perdían muchas vidas. El sistema de educación, o en este caso de transformación a guerrero, se llamaba la agogé. Esta se dividía en 3 etapas. La primera etapa era de los 7 años hasta los 12 años. La segunda etapa era desde los 12 años hasta los 20 años. Y la tercera etapa era desde los 20 años hasta los 30 años. Hay ciertas diferencias en cada etapa, pero por lo general se enseñaba a sobrevivir, a combatir, a robar sin ser descubiertos y ser castigados en caso de que sí se los descubra, y muchas otras cosas. Bueno, en este caso también podemos recordar algo de la película de 300, cuando lo mandaban al monte helado con su lanza. Pues eso era cierto, esas cosas sí se hacían, y los guerreros tenían que sobrevivir en todas estas etapas. Aquí, como un dato interesante, se podría decir que en Esparta solamente las personas o los hombres mayores de 30 años podían dejarse crecer la barba, es decir, el resto lo tenía prohibidísimo. Las imágenes que voy mostrando son una representación gráfica de la Esparta después de la Segunda Guerra Médica, es decir, después de todo lo que pasó con Leónidas y sus 300 guerreros en la batalla de las Termópilas. Y por poco se me olvida. Los lobos son algo importante en Esparta. Muchos han visto que los espartanos se entrenaban luchando contra lobos. Y esto tiene una explicación. Y es que alrededor de Esparta, al no existir murallas ni nada por el estilo, eran acechados por lobos, porque existían muchos alrededor de este lugar. Era una especie muy común de la zona. Bueno, ya hemos hablado acerca de las clases sociales de Esparta, de su formación y crecimiento como guerreros, pero queda una pregunta, ¿no? Y es, ¿quién dirigía a estos guerreros? ¿Y cómo estaba formada la política en tal lugar? Para empezar, Esparta estaba dirigida por 2 reyes. Así es, 2 reyes que se supone que eran de dinastías diferentes. Estas eran los Euripóntidas y los Agíadas. Se supone que estas eran dinastías descendientes del mismísimo Heracles. Si bien ambos reyes tenían el mismo poder político, solamente uno de ellos podía tener y encargarse del poder militar. Además de los reyes, existían otros 3 grupos de personas que tenían cierto poder en la política y demás. En este caso tenemos a los éforos, a la gerusia y a la apela o asamblea. Los éforos eran 5 magistrados escogidos por la misma asamblea o apela. La gerusia era el conjunto de 2 reyes, es decir, los 2 reyes de turno, y 28 ciudadanos de más de 60 años. La apela era un conjunto de ciudadanos espartanos con más de 30 años de edad, y algunos dicen que también formaba parte uno de los éforos,
el cual era llamado el éforo epónimo. Hasta el día de hoy, el funcionamiento de cómo se tomaban sus decisiones es un misterio. Como datos adicionales, podemos decir que los reyes eran vitalicios, que tenían el reinado de por vida. También se dice que cada rey disponía como guardia personal 300 soldados de élite. Tal vez de esta forma, en la película de 300, Leónidas se llevó solo sus 300 guardias y ya. Y bueno, también se dice que los reyes eran los que se llevaban la mayor parte del botín de guerra. Algo obvio al parecer. Y al morir, estos eran enterrados con honores y el pueblo debía de llorarlos por lo menos unos 10 días. Vaya cosa. Y bueno, en cuanto a la religión podemos decir algunas cosas que tal vez sean un poco evidentes. Los espartanos tenían como deidad a Atenea, la diosa de la guerra claramente, Ares, el dios de la guerra y de la brutalidad al parecer, Apolo, el dios del sol, y un personaje un poco más importante que el resto por ciertos datos que vamos a dar más adelante. También ellos adoraban a los dioscuros, que eran Castor y Pólux, personas que habían participado en la guerra de Troya. Al mismísimo Hércules o Heracles en aquel entonces. Y bueno, ya por otra parte también adoraban al oráculo, que era la Pitia de Esparta. Y ya. Los espartanos, al igual que toda Grecia, acudían al oráculo de Delfos. El oráculo de Delfos era considerado el mejor de todos, ya que se creía que este había sido creado por el mismísimo Apolo. Es decir, hay una historia detrás de todo esto, y tal vez podría hacerse un video, puesto que son datos muy interesantes y hay una historia grande detrás de Apolo, el oráculo y alguna que otra amante. Pero bueno. Este oráculo muy famoso estaba ubicado en la zona de Fócida. A este oráculo acudían tanto reyes como ciudadanos y todo tipo de personas. Al ser considerado este oráculo como el más famoso por ser el más sabio, los reyes acudían a este oráculo antes de realizar cualquier movimiento o estrategia. Claro ejemplo tenemos también en la película de 300, cuando Leónidas acudió a este oráculo. Ahora hablemos acerca de algunos datos interesantes sobre Esparta. Vamos a ver, la mayoría de las personas tal vez simplemente se quedaron con que Leónidas murió en la batalla de las Termópilas y fin, y quizás ya no saben qué pasó después, así que podríamos contar algunas cosas sobre eso. Vamos a ver, lo primero que pasó fue que Jerjes estaba ganando la guerra. Así es. A pesar del sacrificio de Leónidas y sus 300 guerreros y los pocos griegos que decidieron quedarse a morir por su país, fueron derrotados. Los griegos fueron arrinconados hasta su última porción de territorio, que fue Mesenia. En este lugar fue donde se dio la batalla de Platea. Fue en esta batalla en la que finalmente se pudo derrotar al ejército persa. Todo esto bajo el mando de los generales Pausanias y Leotíquidas II, ambos espartanos. Al concluir esta guerra, no haría más que empezar otra aún mucho peor. Estamos hablando de la Guerra del Peloponeso, la que ocurrió en el 457 a.C. Esta guerra se dio entre mismos griegos, a la cabeza de Esparta y Atenas. Por un lado tenemos a Esparta, que era el símbolo del imperialismo o del poder, y por el otro lado tendríamos a Atenas, que era el símbolo de la democracia. Durante este periodo conocemos a Pericles, quien estaba al mando de Atenas. Pericles había hecho una estrategia muy buena, la cual era meter a todos los ciudadanos dentro de las murallas de Atenas. Tenían un puerto libre,
Por lo tanto, Atenas podía gozar de comercio por mucho tiempo sin problemas, a pesar de estar asediados por los mismos espartanos. Pero lo bueno no les duró para siempre a los atenienses, puesto que una epidemia muy mortal acabó con mucha parte de la población de Atenas e incluso terminó con la vida del mismo Pericles. Al perder a un gran líder como Pericles, los días de Atenas estaban contados. A Atenas solo le quedaba una gran fuerza naval, pero la cual fue diezmada tiempo después, y así Atenas llegó a su fin. Con la derrota de Atenas, Esparta se hizo prácticamente el ganador de la guerra del Peloponeso. De esta forma conquistó y lideró todos los territorios dentro del Peloponeso mismo. Terminó una guerra, pero comenzaría otra. La causa, la tiranía de los espartanos. Ciudades de Grecia como Atenas, Tebas y Argos se rebelarían contra Esparta. De esta forma comenzaría la guerra de Corinto, en el 395 a.C., pero también comenzaría con el declive de Esparta. Hasta ahora, el ejército de Esparta había arrasado con sus enemigos gracias a su formación militar, en este caso sería la falange. Pero sería en la batalla de Leuctra en el 371 a.C., en la batalla contra el ejército de Tebas bajo el general Epaminondas, que destrozarían al ejército espartano empleando una nueva formación de combate, en este caso, combatientes a distancia. Fue a partir de aquí que Esparta prácticamente pasó a la historia, es decir, sufrió derrota tras derrota tras derrota. Todo acabó para Esparta durante la invasión romana. Todo este problema surgió desde el año 207 hasta más o menos el 146 a.C. Fue una pena todo lo que pasó con Esparta, puesto que durante la invasión romana, los espartanos eran como un circo para ellos. Y bueno, finalmente Esparta fue totalmente arrasada por Alarico I, el rey de los visigodos, en el 395 después de Cristo, dejando solamente ruinas a la antigua y gran Esparta. Y por si alguien no lo sabía, esta era la ubicación de la antigua Esparta. Cabe resaltar que el paso de las Termópilas quedaba muy lejos. Bueno, espero que te haya gustado este video y que hayas disfrutado de los datos que pude ofrecerte acerca de la Esparta de antes. Obviamente en el día de hoy aún queda una población y algunos descendientes de los espartanos, pero esa ya será otra historia. Muchas gracias nuevamente y los veo en otra ocasión.